Encontré el anillo de bodas de Valentina en el bolsillo del abrigo de mi hermano 3 semanas después de que desapareciera, y fue entonces cuando me di cuenta de que me había traicionado y de que toda mi familia había conspirado para destruirme. El descubrimiento ocurrió por accidente. Estaba ayudando a mamá a clasificar ropa para donar cuando sentí el pequeño peso en el forro, un desgarro en la tela por donde algo se había deslizado. Mis dedos se cerraron alrededor de la banda de platino y reconocí de inmediato la inscripción que había mandado grabar en el interior, siempre juntos. El anillo que había deslizado en su dedo apenas unas horas antes de que desapareciera de nuestra recepción de boda. Me quedé allí, en el dormitorio de mis padres, sosteniendo la prueba de la traición de mi hermano, y sentí que algo dentro de mí se calcificaba en un propósito frío. Mateo, ¿qué pasa? Mamá apareció en la puerta, el rostro cuidadosamente neutro de esa forma que había aprendido a reconocer durante el último mes. Esa estudiada inexpresividad que le cubría la cara cada vez que mencionaba el nombre de Valentina. Nada dije, guardando el anillo en el bolsillo. Solo cansado, me observó con ojos oscuros e indescifrables, y vi cómo sus manos se retorcían juntas, un gesto que nunca antes había notado. O quizás sí, pero nunca había entendido su significado. Ahora veía la culpa escrita en cada línea de su cuerpo. Y me pregunté cómo había podido ser tan ciego. La boda había sido perfecta hasta que dejó de serlo. Valentina estaba radiante, susurrando que no podía esperar a que todos se fueran. Nos escabullimos a la suite nupcial alrededor de las 11. Fui a buscarnos champán, dejándola cambiarse. Cuando regresé 15 minutos después, la suite estaba vacía. Su vestido yacía sobre la cama, pero Valentina había desaparecido. Al principio pensé que había salido un momento, quizá para despedirse de su abuela. Pero los minutos se convirtieron en una hora, y el pánico empezó a arañarme el pecho. Registré todo el recinto. Su bolso seguía en la suite, con el teléfono dentro. Nadie la había visto salir. Mi hermano Diego fue quien sugirió llamar a las autoridades, con el rostro cubierto por una máscara de preocupación que ahora reconozco como una actuación. La policía no encontró nada. Ninguna señal de forcejeo, ningún testigo, ni rastro alguno de ella. Era como si simplemente se hubiera evaporado. En los días que siguieron, yo mismo me convertí en un fantasma. La gente susurraba. Algunos decían que a Valentina le habían entrado dudas de última hora. Otros me miraban con sospecha. La policía me interrogó 4 veces, pero la pista estaba fría desde el principio, excepto que ahora yo tenía la prueba de que no era ninguna de esas cosas. Mi hermano se la había llevado. Mi hermano, que había sido el padrino de mi boda, que había dado un brindis sobre lo feliz que estaba por nosotros, que me había abrazado y me había dicho que yo era el hombre más afortunado del mundo. Y, de algún modo, de manera imposible, mis padres lo habían sabido. Habían ayudado. Salí de su casa y conduje durante horas, pensando. Podía ir a la policía con el anillo, pero eso no probaría nada, sus huellas serían esperables en la boda. Y si lo confrontaba directamente, simplemente lo negaría todo. No, necesitaba ser más inteligente. Necesitaba que confesara, y necesitaba entender por qué. Me tomó 3 días rastrear donde Diego la estaba escondiendo. Una tarde lo seguí y lo vi conducir hasta una pequeña cabaña que había pertenecido a nuestro difunto tío Tomás. Claro, el escondite perfecto. No me acerqué esa noche. En lugar de eso, observé desde la distancia cómo se encendían las luces en el interior, cómo alcanzaba a vislumbrar movimiento a través de las ventanas. 2 figuras. Mi hermano y mi esposa. Me quedé sentado en el coche hasta el amanecer, luchando contra el impulso de tirar la puerta abajo y recuperar a Valentina por la fuerza. Pero la fuerza no me daría lo que necesitaba. No me daría respuestas, ni haría que Diego sintiera ni una fracción de lo que me había hecho pasar. El plan se me fue ocurriendo lentamente, pieza por pieza. Requería paciencia, manipulación y la disposición a herir a personas a las que una vez había amado. Descubrí que no me faltaba ninguna de esas cosas. Empecé interpretando al hombre roto de forma aún más convincente que antes. Dejé que mi apariencia se deteriorara, dejé de afeitarme con regularidad, usé la misma ropa varios días seguidos. Llamaba a Diego constantemente, con la voz espesa de desesperación, pidiéndole que viniera porque no soportaba estar solo. Venía cada vez, y yo lo veía fingir que me consolaba sabiendo que me había robado todo lo que me importaba. Era casi impresionante, la profundidad de su engaño. No dejo de pensar que simplemente va a entrar por esa puerta, le dije una noche, dejando que se me quebrara la voz. Como si todo esto fuera una pesadilla terrible. Lo sé, hermano, dijo Diego, apretándome el hombro. Lo sé, me lo dirías si supieras algo, ¿verdad? Si hubieras oído algo, aunque fuera un rumor. Algo parpadeó en sus ojos, demasiado rápido para nombrarlo, por supuesto. Sabes que lo haría, mentiroso. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, invisible pero tangible para mí. Dejé que me viera derrumbarme, dejé que me sostuviera mientras yo fabricaba lágrimas, y todo el tiempo lo estaba estudiando. Buscando debilidades.
Encontrándolas, la debilidad era la culpa. A pesar de toda su planificación, de toda su crueldad, Diego no era en realidad un monstruo. Era un hombre que había hecho algo monstruoso, y lo estaba consumiendo. Podía verlo en cómo bebía más de lo habitual, en las ojeras bajo sus ojos, en cómo se sobresaltaba ante ruidos inesperados. Estaba esperando consecuencias, anticipándolas, y la espera era una tortura, así que decidí hacerlo esperar más. Contraté a una investigadora privada, una mujer llamada Rosa que se especializaba en personas desaparecidas. Me aseguré de que Diego lo supiera, de que entendiera que no me estaba rindiendo. Le di a Rosa suficiente información para que su investigación pareciera legítima, mientras la alejaba de cualquier cosa que pudiera conducir realmente a la cabaña. El objetivo no era encontrar a Valentina a través de ella. El objetivo era volver paranoico a Diego. Funcionó mejor de lo que había esperado. En una semana, ya podía ver la tensión en él. Empezó a cometer errores en el trabajo, a llegar tarde, a faltar a reuniones. Mamá me llamó preocupada por él, y tuve que morderme una risa amarga. ¿Estaba preocupada por Diego? Por el que lo había ayudado a secuestrar a mi esposa, quizás solo esté estresado, sugerí con suavidad, sí, dijo ella, con algo extraño en la voz. Ha sido difícil, mamá, ¿hay algo que quieras decirme? Silencio. Luego, no, mijo. Solo. Ten paciencia. A veces las cosas se resuelven de maneras que no esperamos, ten paciencia. Las palabras me helaron las venas, esa noche entré a escondidas en el apartamento de Diego. No me llevé nada, no dejé ninguna señal evidente de que hubiera estado allí. Solo moví cosas. Ligeramente. Sus llaves del mostrador a la mesa. Un libro de la estantería a su cama. Su cepillo de dientes girado en su soporte. Pequeñas cosas que quizá no notaría conscientemente, pero que registrarían en su cerebro primitivo como algo incorrecto. Como prueba de que alguien había estado allí. De que no estaba a salvo ni siquiera en su propia casa, lo hice de nuevo 3 días después. Y otra vez una semana más tarde. Cada vez escalaba un poco. Una vez dejé la puerta de su apartamento sin cerrar. Otra, apagué su refrigerador. Estaba haciendo luz de gas a mi propio hermano. Haciéndolo dudar de su memoria, de su seguridad, de su cordura. Y estaba funcionando. Podía verlo desmoronarse, ponerse nervioso y paranoico, mirar por encima del hombro. Entonces pasé a la fase 2, me puse en contacto con Lucía, la hermana de Valentina, y le pedí reunirnos. Había estado fría conmigo desde la desaparición y no podía culparla. Su hermana había desaparecido en lo que debía ser la noche más feliz de su vida, y yo había sido la última persona en verla. En su lugar, yo también habría sospechado. Necesito saber si Valentina alguna vez mencionó algo sobre mi familia, dije cuando nos reunimos en un café. Cualquier cosa que pareciera extraña o preocupante. Lucía me estudió con ojos agudos. ¿Por qué? Porque creo que alguien cercano a mí sabe algo. Y creo que Valentina pudo haber sentido que algo no estaba bien antes de la boda. Era una apuesta, pero dio resultado. Lucía se inclinó hacia adelante, bajando la voz, sí, dijo algo. Aproximadamente un mes antes de la boda. Dijo que tu madre le había hecho algunas preguntas extrañas. Mi pulso se aceleró. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre su familia. Su origen. Si realmente estaba lista para el matrimonio, si entendía lo que significaba unirse a tu familia. Las manos de Lucía se cerraron alrededor de su taza de café. En ese momento, Valentina pensó que tu madre solo estaba siendo protectora. Pero, mirando atrás, ¿qué más? Dijo que Diego había sido atento. Demasiado atento. Aparecía en lugares donde ella estaba, siempre con alguna excusa. Pensó que solo estaba siendo un buen cuñado, entusiasmado por la boda. Pero, Mateo, ¿y si la quería para él? Terminé? Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. ¿Eso es lo que crees que pasó? ¿Qué Diego se la llevó? No lo sé, mentí. Pero voy a averiguarlo. Yo encontré a papá en su oficina una noche tarde. Necesitaba hablar contigo. Sobre Diego, Valentina y las mentiras que todos me han estado diciendo. Su rostro palideció. Luego, en voz baja, ¿cuánto sabes? Lo suficiente, dije, con la voz dura. Sé que Diego la tiene. Sé que mamá estuvo involucrada. Lo que no sé es por qué. ¿Por qué me harían esto? Papá se levantó y fue hasta la ventana, dándome la espalda. Cuando habló, su voz estaba cargada de algo que podía haber sido arrepentimiento. Es complicado, Mateo, entonces descomplícalo, tu madre. Tenía preocupaciones sobre Valentina. Sobre la historia de su familia. ¿La historia de su familia? ¿De qué estás hablando? Historial médico. Se giró para mirarme. La abuela de Valentina tenía una enfermedad mental grave. Su madre también muestra signos. ¿Tu madre temía que, qué? Que cualquier hijo que tuviéramos pudiera verse afectado? Las palabras me salieron incrédulas. ¿Así que decidieron secuestrar a mi esposa?
¿Dejar que Diego la robara? Eso es una locura, no es robar, dijo papá, y ahora había un filo desesperado en su voz. Diego la ama. Siempre la ha amado. ¿Y ella? Mateo, ella no estaba segura de casarse contigo. Se lo dijo a tu madre semanas antes de la boda. El mundo pareció inclinarse. Estás mintiendo, no lo estoy. Vino a ver a tu madre, confundida, abrumada. Dijo que se preocupaba por ti, pero no estaba segura de estar enamorada. No sabía cómo cancelar la boda con todo ya planeado, con todos ya invitados. Tu madre vio una oportunidad, repetí, con la palabra sabiendo a ceniza. ¿Para qué, exactamente? Para dejarla estar con quien realmente quería. Diego había estado enamorado de ella durante años. Y ella también sentía algo por él, todos podíamos verlo. Pero estaba contigo primero y se sentía obligada. Tu madre solo ayudó a eliminar la obligación. Me quedé allí, procesando esta nueva información, tratando de reconciliarla con lo que sabía. Valentina parecía feliz. Habíamos estado planeando una vida juntos. Pero había habido momentos de duda que yo había ignorado. Momentos en los que parecía distante, incluso si eso fuera cierto, dije despacio, no les da derecho a tomar esa decisión por ella. Por nosotros. Le quitaron su elección. Me quitaron la mía, le dimos una elección, insistió papá. Lejos de la presión. Lejos de las expectativas. ¿Y eligió a Diego, después de drogarla y secuestrarla en nuestra noche de bodas? Eso no es una elección, papá. Eso es coerción. Su rostro se descompuso, no se suponía que pasara así. Tu madre solo quería hablar con ella, darle la oportunidad de echarse atrás antes de que el matrimonio se consumara. Pero Valentina estaba alterada, emocional. Tu madre le dio algo para calmarla, y Diego estaba allí, y las cosas simplemente se descontrolaron. ¿A dónde la llevaron? No lo sé. Diego lo arregló. Yo no estuve involucrado en esa parte, otra mentira, pero la dejé pasar. Tenía lo que necesitaba, la confirmación de que mamá había drogado a Valentina. De que Diego se la había llevado mientras estaba incapacitada, de que toda esta pesadilla era el resultado del retorcido intento de mi familia de hacer de casamenteros. Voy a encontrarla, dije. Y voy a asegurarme de que todos sepan lo que hicieron. Mateo, por favor. Pero ya estaba saliendo, dejando a mi padre de pie en su oficina, con un aspecto más viejo del que jamás le había visto. Ahora tenía todas las piezas. Era hora del movimiento final. Llamé a Diego a la mañana siguiente. Necesito verte. Es importante, claro. ¿Cuándo? Esta noche. Encuéntrame en la vieja cabaña. La de tío Tomás. Silencio. Luego, con cuidado, ¿por qué allí? Porque lo sé, Diego. Lo sé todo. Y quiero oírlo de ti. Solo tú y yo, sin policía, sin abogados. Me debes al menos eso. Más silencio. Luego, está bien. Esta noche a las 8, pasé el día preparándome. No armas ni violencia, esa no era la venganza que quería. Quería algo más duradero, más doloroso. Quería que Diego entendiera exactamente lo que había destruido, y quería que tuviera que vivir con ello. Llegué a la cabaña a las 7:30, aparqué fuera de la vista y observé. Exactamente a las 8, el coche de Diego apareció. Se quedó sentado en el asiento del conductor durante varios minutos, claramente luchando consigo mismo sobre si entrar o no. Finalmente, salió y se acercó a la puerta. Salí de las sombras. Hola, hermano, se dio la vuelta, y vi miedo genuino cruzar su rostro. Bien, Mateo. Puedo explicarlo, no quiero explicaciones. Quiero a Valentina, ella no quiere verte, que me lo diga ella misma. La mandíbula de Diego se tensó. No está aquí, no me mientas. Ya no. Te seguí hasta aquí hace una semana. Sé que está dentro. Por un momento pensé que podría intentar pelear conmigo. Luego sus hombros se hundieron. Está bien. Sí, está aquí. Pero, Mateo, está aquí porque quiere estarlo. ¿Eligió esto, después de que mamá la drogara y tú la secuestraras mientras estaba inconsciente? Eso no es una elección, no fue así. Entonces, ¿cómo fue? Dímelo. Hazme entender cómo pudiste hacer esto. Diego se pasó las manos por el cabello, agitado. Yo la amé primero. Antes incluso de que tú la conocieras. Estuvimos juntos, brevemente, hace años. Pero luego tú la viste en esa fiesta y la perseguiste, y ella te eligió porque eras mayor, más exitoso, más todo. Y yo tuve que verte con ella, tuve que fingir que estaba feliz, tuve que estar de pie como tu padrino sabiendo que debería haber sido mía, así que la robaste, la salvé. Ella no te amaba, Mateo. Le dijo a mamá que tenía dudas. Que se sentía atrapada. Yo le di una salida, drogándola y secuestrándola, esa fue idea de mamá. Yo no sabía que iba a hacer eso. Se suponía que solo iba a hablar con Valentina. A decirle cómo me sentía, a darle la oportunidad de reconsiderar.
Pero mamá ya le había dado algo para calmar los nervios, y cuando llegué a la suite, Valentina estaba confundida, alterada. La ayudé, eso es todo. La llevé a un lugar seguro donde pudiera pensar con claridad, y una vez que estuvo aquí, una vez que se le pasaron los efectos y se dio cuenta de lo que había pasado, Diego apartó la mirada. Al principio estaba enfadada. Muy enfadada. Pero después de unos días, cuando se calmó, hablamos. De verdad hablamos. Y admitió que llevaba meses teniendo dudas sobre casarse contigo. Que se había sentido presionada por ambas familias, por los planes de la boda, por las expectativas. Estar aquí, lejos de todo eso, pudo finalmente ser honesta consigo misma. Conmigo, quiero oír eso de ella, no quiere verte, entonces que me lo diga a la cara. ¿O tienes miedo de lo que pueda decir? Eso dio en el blanco. Vi la duda parpadear en los ojos de Diego, la incertidumbre. Quizá Valentina no había estado tan satisfecha como él se había convencido. Quizá le había estado diciendo lo que él quería oír por miedo, por síndrome de Estocolmo o por simple instinto de supervivencia. Está bien, dijo Diego finalmente. Pero, Mateo, si te dice que te vayas, te vas. No se lo pongas más difícil de lo que ya es, me condujo al interior de la cabaña. Era pequeña, acogedora. Con señales de ocupación reciente por todas partes. Flores frescas en un jarrón. Platos en el fregadero. Un suéter de mujer colgado sobre una silla. Y entonces Valentina salió del dormitorio, y se me cortó la respiración, se veía diferente. Más delgada, más pálida, el cabello recogido en una simple cola de caballo en lugar de los estilos elaborados que solía llevar. Cuando me vio, se quedó paralizada, llevándose la mano a la garganta. Mateo, solo mi nombre, pronunciado con una voz que creí que nunca volvería a oír. Todos mis discursos cuidadosamente planeados se evaporaron. Quise correr hacia ella, abrazarla, sacarla de ese lugar y no mirar atrás jamás. Pero me obligué a quedarme quieto. A dejar que se acercara a mí si así lo quería. No se movió. Valentina, ¿estás bien? ¿Te hicieron daño? No. Estoy bien, entonces ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no volviste a casa? Ella miró a Diego, que se acercó más a ella, protector. Posesivo. La escena me revolvió el estómago. Aquí es donde quiero estar, no puedes decir eso. Te drogaron, tu madre me dio algo para la ansiedad. Diego me trajo aquí para que pudiera pensar. Su voz era firme. No estaba lista para casarme contigo. Intenté decírtelo, pero estabas tan emocionado, tan seguro. No sabía cómo hacer que me escucharas, podrías haber dicho que no. ¿Cancelar la boda, podía? Con ambas familias involucradas. Los anticipos pagados, todos esperándolo, recordé mi enfoque obsesivo. Había pasado por encima de sus preocupaciones, te habría escuchado, dije, inseguro, tal vez, dijo Valentina. Pero tenía demasiado miedo de arriesgarme. Y cuando tu madre me ofreció una salida, cuando Diego me dijo cómo se sentía, me di cuenta de que tenía una elección. Podía volver a un matrimonio del que no estaba segura, o podía quedarme aquí y explorar algo real. ¿Algo real? Valentina, él te secuestró. Él me salvó, dijo ella, y ahora había fuego en su voz. De cometer un error que ambos habríamos lamentado. De una vida en la que siempre me preguntaría ¿y si? Sé que no fue convencional. Y sé que todos allá en casa piensan que me pasó algo terrible. Pero no soy una víctima, Mateo. Solo soy una mujer que por fin tuvo el valor de elegir lo que realmente quería. Miré entre ellos mi hermano y mi esposa, que en realidad no era mi esposa porque el matrimonio nunca se había consumado, nunca había sido real. Y vi la forma en que la mano de Diego descansaba sobre su hombro, la manera en que ella se inclinaba hacia él casi de forma inconsciente. Tal vez estaba diciendo la verdad. Tal vez había elegido esto. O tal vez había sido manipulada, sometida a luz de gas, aislada hasta no poder distinguir entre elección y capitulación. ¿Y qué hay de mí?, pregunté. ¿No tengo voz en esto? Mereces estar con alguien que te ame por completo, dijo Valentina. Sin dudas ni vacilaciones. Esa no soy yo, Mateo. Nunca lo fui, la verdad se asentó sobre mí como un sudario. Tal vez tenía razón. Tal vez había estado tan enamorado de la idea de ella, de la vida perfecta que había imaginado, que nunca me detuve a preguntar si ella sentía lo mismo. Tal vez había estado tan ocupado planificando nuestro futuro que había ignorado su presente, pero eso no hacía correcto lo que habían hecho. No excusaba la crueldad, el engaño, el mes de agonía al que me habían sometido. Está bien, dije por fin. Si esto es lo que quieres, no te detendré. Pero, Diego, Valentina, hay consecuencias por lo que hicieron. Hay gente buscándola. Su familia está devastada. No pueden simplemente esconderse aquí para siempre, no es lo que planeamos, dijo Diego. Nos vamos. Empezaremos de nuevo en algún lugar nuevo, donde nadie nos conozca, huir, construir una vida, corrigió Valentina. Mateo, contactaré a mi familia.
Les haré saber que estoy a salvo, que esta fue mi elección. Asumiré mi parte de responsabilidad en todo esto. Pero necesito que tú también hagas algo por mí, que, déjame ir. No solo físicamente, sino emocionalmente. Deja de buscarme, deja de intentar arreglar esto. Déjame vivir mi vida, aunque no sea la vida que planeaste para nosotros. Me di cuenta de que esa era la venganza que había venido a buscar. No la que había planeado, sino una más profunda. La venganza de ver a mi hermano ganar, de saber que todo lo que había creído real estaba construido sobre ilusiones, de entender que las personas que más amaba me habían traicionado porque creían saber mejor que yo qué era lo bueno para mí. Te dejaré ir, dije. Pero con una condición. Mamá y papá tienen que saber lo que esto costó. Tienen que entender que no se puede jugar así con la vida de las personas. Diego dudó, luego asintió. Me parece justo. Dejé la cabaña esa noche sabiendo que nunca volvería a ver a Valentina. El camino de regreso fue largo, y lo pasé pensando en todo lo que había ocurrido, en todo lo que había aprendido. Para cuando llegué a mi apartamento, sabía lo que tenía que hacer. Convoqué a una reunión familiar. Mamá, papá, Diego y yo. No les dije que había encontrado a Valentina, no les di ninguna advertencia de lo que venía. Solo dije que era importante, que necesitaba verlos a todos juntos. Vinieron los tres, con expresiones que iban de la preocupación a la culpa y al desafío. Nos sentamos en mi sala, la misma en la que habíamos celebrado incontables fiestas y cumpleaños, y miré a esas personas a las que había amado toda mi vida. Los encontré, dije sin preámbulos. A Diego y a Valentina. Lo sé todo, mamá jadeó. Diego palideció. Papá simplemente cerró los ojos. Mateo empezó, mamá. No. No puedes explicar. No puedes justificar. Solo quiero que entiendas lo que hiciste. Destruiste a nuestra familia. Todos ustedes. ¿Para qué? ¿Por qué pensaban que sabían más? ¿Por qué querían jugar a ser casamenteros? Porque no pudieron confiar en que yo manejara mi propia vida. Intentábamos ayudar, dijo mamá, con lágrimas corriéndole por el rostro. Intentaba protegerte ¿de qué? ¿De casarme con alguien que tenía dudas? ¿De cometer mis propios errores? De vivir mi propia vida. Me levanté y empecé a caminar de un lado a otro. La drogaste, mamá. La secuestraste. Me dejaste sufrir durante un mes pensando que mi esposa estaba muerta o herida o asustada en algún lugar. ¿Entiendes lo cruel que fue eso? Nunca quise, no me importa lo que quisiste. Me importa lo que hiciste. Y lo que hiciste es imperdonable. ¿Y ahora qué? Preguntó Diego en voz baja. ¿Vas a ir a la policía? No. Valentina me pidió que no lo hiciera, y estoy respetando su deseo. Pero esto es lo que va a pasar. Se van a ir. Los dos. Van a empezar su vida en otro lugar y van a vivir con lo que hicieron cada día de sus vidas. Y mamá, papá, ustedes también van a vivir con ello. Van a saber que destruyeron su relación conmigo por un plan que necesitó drogas y secuestro para tener éxito. Me verán en reuniones familiares y sabrán que nunca volveré a confiar en ustedes, que nunca los miraré de la misma manera. Que nunca los perdonaré. Mateo, por favor, sollozó mamá. Soy tu madre. Te amo, el amor no debería doler así, dije. Si me amaras, me habrías dejado tomar mis propias decisiones, incluso si eran equivocadas. Habrías estado ahí para apoyarme si todo se venía abajo, no habrías orquestado tú misma la destrucción. La reunión terminó con mamá en lágrimas, papá con el semblante roto y Diego evitando mi mirada. Los vi salir de mi apartamento y sentí el peso de todo lo que habíamos perdido asentarse sobre mis hombros. En las semanas siguientes, vi mi venganza desarrollarse exactamente como la había planeado. Diego y Valentina se fueron, tal como habían dicho que harían. Supe por familiares que se habían mudado muy lejos, que intentaban empezar de cero. Mamá cayó en una depresión, atormentada por la culpa de lo que había hecho. Papá se refugió en el trabajo, incapaz de enfrentar lo que había permitido. ¿Y yo? Yo seguí adelante, marcado pero vivo, libre pero solo. Valentina finalmente se puso en contacto con su familia, explicando que se había ido por decisión propia, que estaba a salvo y feliz. No borró su dolor, pero les dio un cierre. Algunos le creyeron. Otros pensaron que había sido manipulada. Yo me mantuve al margen, dejando que cada cual sacara sus propias conclusiones. La parte más difícil fue aceptar mi propio papel en el desastre. Había ignorado las vacilaciones de Valentina, había pasado por encima de sus preocupaciones en mi entusiasmo por nuestro futuro. Estaba tan seguro de saber que era lo mejor para nosotros que nunca me detuve a escuchar de verdad. Las acciones de mi familia eran inexcusables, pero yo había creado las condiciones que les hicieron pensar que medidas tan drásticas eran necesarias. 6 meses después, vendí el anillo que había encontrado en el bolsillo de Diego. El que en realidad nunca le había dado a Valentina, porque nunca pasamos de la ceremonia. Usé el dinero para empezar de nuevo yo también, en otra ciudad, con un nuevo trabajo y nuevas posibilidades.
No huí, me fui, deliberadamente y con plena conciencia de lo que dejaba atrás. Veo a mis padres de vez en cuando ahora, en bodas y funerales y en alguna que otra festividad que no puedo evitar. Las conversaciones son educadas pero distantes, llenas de cosas que no decimos. Mamá aún intenta disculparse a veces, explicar, hacerme entender. La dejo hablar, pero no perdono. Algunas heridas son demasiado profundas para eso. Diego envía tarjetas en mi cumpleaños. Nunca las abro. ¿Y Valentina? Supe que ella y Diego se casaron un año después de que todo sucediera. Supe que parecen felices. No sé si es verdad o si es solo lo que la gente me dice para hacerme sentir mejor. Ya no busco información sobre ellos. Los dejé ir, tal como Valentina me pidió. La venganza que llevé a cabo no fue la confrontación dramática que había imaginado al principio. Fue más silenciosa, más permanente. Fue obligar a todos los involucrados a vivir con lo que habían hecho, a cargar con el peso de sus decisiones el resto de sus vidas. Fue ver a mi familia desintegrarse bajo la presión de su propia culpa. Fue seguir adelante mientras ellos permanecían atrapados en el pasado, tratando para siempre de justificar lo injustificable. A veces, tarde por la noche, pienso en esa noche de bodas, en el momento en que regresé y encontré a Valentina desaparecida. Pienso en todas las cosas que pasé por alto, todas las señales que ignoré, todas las conversaciones que nunca tuvimos porque estaba demasiado ocupado planificando en lugar de escuchar. Y me pregunto si, de algún modo retorcido, mi familia me hizo un favor. Me mostraron que la vida que estaba construyendo se sostenía sobre cimientos falsos, que el amor del que estaba tan seguro era unilateral. No hace correcto lo que hicieron. Nada podría hacerlo. Pero lo vuelve comprensible de una manera que nunca esperé. Y esa comprensión, más que cualquier venganza dramática, es lo que finalmente me permitió empezar a sanar. La última vez que vi a mamá, me preguntó si alguna vez sería capaz de perdonarla. No lo sé, dije con honestidad. Tal vez algún día. Pero no ahora. No por mucho tiempo. Ella sintió, aceptando el veredicto. Creí que te estaba protegiendo, dijo. Creí que te estaba salvando de cometer un terrible error. Te estabas protegiendo a ti misma, la corregí con suavidad. De tener una nuera que no considerabas lo suficientemente buena. De perder el control sobre la vida de tus hijos. De aceptar que somos adultos que tenemos derecho a cometer nuestros propios errores, tal vez admitió. Tal vez tengas razón. Nos quedamos allí en silencio, dos personas que antes se conocían, ahora extraños unidos solo por la sangre y la historia. Luego se fue, y la vi marcharse, sin sentir nada más que una tristeza distante por todo lo que habíamos perdido. ¿Fue la elección de Valentina realmente libre después de ser drogada y secuestrada? ¿Podrías perdonar alguna vez a tu familia si hicieran algo así por tu bien? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal Traición del Reddit y activar las notificaciones. Gracias por ver. La moraleja de la historia. Nadie tiene derecho a decidir tu vida por ti, ni siquiera tu propia familia. Cuando alguien cercano a ti cree saber mejor que tú lo que necesitas, lo que te conviene, o quién debes ser, está cruzando una línea peligrosa. No importa cuánto te quieran, no importa cuánta experiencia tengan, no importa si sus intenciones parecen buenas. El control disfrazado de protección es una de las formas más destructivas de manipulación, precisamente porque viene envuelto en palabras bonitas. Lo hago por tu bien, quiero evitarte sufrimiento. Sé lo que es mejor para ti. Pero detrás de esas palabras hay algo más oscuro, la incapacidad de aceptar que tú eres un adulto capaz de elegir, de equivocarte y de aprender de tus propias experiencias. Cuando le robas a alguien su derecho a decidir, no lo estás salvando. Lo estás traicionando. Y esa traición deja cicatrices que nunca sanan completamente, porque destruye algo fundamental, la confianza. Y sin confianza, no hay familia que sobreviva intacta.